Me imagino que para las generaciones jóvenes que se han incorporado al mundo del arte y al mundo del arte infantil en los últimos años, que probablemente desconocían la primera etapa, las primeras etapas de Julio, estas etapas de influencia de Riancho, o las que se conocen como, entre comillas, de Van Gogh o de los impresionistas, ¿no? Esa etapa. Y luego también para la exposición, creo que puede servir para, digamos, desmentir esta idea que hay, esta imagen, yo creo que equivocada, de que Julio siempre pintó igual. Pintó igual para los que no conocían los primeros años de él y sobre todo también los últimos años, porque se ve claramente que sí, la imagen más conocida, reconocida, icónica de Julio de Pablo es esa de los años 60 y 70, paisajes en gris, como decía Francisco, pero de los últimos años, cuando va incorporando sobre el soporte a modo de collage, pues monedas o papeles o conchas, etcétera, esa parte pues la conoce muy poca gente. Y esos últimos años justamente es de lo que más tiene a lo mejor por ser, ¿no? Un placer, Felipe, puedes intervenir tú. Bueno, muchas gracias. Yo, en primer lugar, repitiendo lo que ha dicho Francisco Revilla, quiero darle mi más sincera felicitación a José Ramón Rodríguez Artónaga, porque, sin exagerar nada, yo creo que es la persona que en vida hizo más por Julio de Pablo en todos los aspectos, y post-mortem pues mucho más, porque la exposición que está colgada en este recinto tan maravilloso de la Librería Central de Santander, pues creo que es una macroexposición, la mayor y mejor que se ha hecho en vida y después de muerto de Julio de Pablo. Te felicito de verdad. Bueno, al hilo de las cosas que habéis ido diciendo unos y otros, pues yo voy a completar alguna cosilla. Por ejemplo, el señor que le empleó de recogepelotas, efectivamente, como se dice recogepelotas, y lo del tenis se piensa en lo del tenis, pero fue de recogepelotas de las bolas, las pelotas de ping-pong. Y fue don Gabriel María de Pombo y Barra, es decir, en ese momento estaba don Gabriel María de Pombo y Barra, que había fundado en 1914 el Ateneo de Santander, pues estuvo, me parece que de segundo presidente del tenis. Y también, esto me lo contó así de viva voz, porque le estaba agradecidísimo a Gabriel Pombo, le metió en un centro, que ya no recuerdo el nombre, pero llevaban como unas monjas o algo así, total, que le dieron como unas primeras lecciones y le enseñaron doctrina. Y él efectivamente corroboró esto que habéis contado de la medalla de oro que tuvo al final ya de su vida de la Virgen del Perpetuo Socorro, porque le tenía una devoción sincera. Para él era, en cuanto tenía un apuro o cualquier cosa, pensaba y acudía a la Virgen del Perpetuo Socorro. Por decir algunas cosas que no se han dicho, porque yo le conocí a Julio de Pablo en el ámbito de la Galería Sur. La Galería Sur, como todos sabéis, se inició en el año 1952 de la mano de Manuel Arce y de Teresa, su mujer. Entonces, yo empecé a ir por allí con bastante asiduidad, y una de las personas que aparecía por allí, pues también con mucha asiduidad, era Julio de Pablo, que entonces vivía prácticamente de la actividad como pintor industrial, tenía un socio, y claro, él efectivamente pues había hecho la primera exposición en el Ateneo en el año 47, yo no sabía que ya en el año 37 que ya no pudo eso, pero, y efectivamente esas primeras exposiciones y esos primeros cuadros están inspirados, digamos, en la obra de don Agustín Riancho. Después derivó hacia Van Gogh y Cézanne, y después se desprendió, digamos, de esas influencias, y la conexión que había tenido con la Galería Sur, que era claro ya como pintor, porque empezaba a introducirle, digamos, en el ambiente de los coleccionistas de pintura, Manolo, tuvieron unos años, como 15 años, de una relación muy intensa.
y Julio iba a cenar casi a diario a casa de Manuel Arce y de Teresa. Y en una ocasión estuvimos allí, porque nos hizo una primera lectura Manolo de Anzuelos para la Lubina, y estuvo José Agudo, que escribió también mucho sobre Julio de Pablo y yo presentes allá. Y en casa de Manolo estaba precisamente colgado el cuadro que ahora está, que me pertenece a mí, que se llama Paisaje con río, estaba colgado. A mí me había gustado mucho nada más verlo. Y en una ocasión, o sea, una anécdota tonta, pues estando en la Galería Sol, pues que estaba hablando de Teresa, que me quería comprar algún electrodoméstico, que no sé si era una lavadora o una nevera o lo que fuera. Y entonces a mí se me ocurrió decirle, oye, yo, si a cambio de ese cuadro que tenía de Julio de Pablo, total, que lo ahora, y que así se hizo. Y ella encargó lo que fuera, la nevera, y yo me quedé con ese cuadro. Después, pues, hombre, la relación con los poetas, por ejemplo, con Gerardo Diego, fue de la mano de Manuel Barzo, y el tríptico ese tan fenomenal que tiene de Gerardo Diego se le hizo y lo editaron, y yo me acuerdo que recién impreso, pues claro, Manolo, que es poeta y que sabe calibrar eso muy bien, se quedó entusiasmado por los aciertos que tiene. Y resaltó un endecasílabo: el arco de tu frente se hipertensa. Es que está súper cogido. El arco, Julio, el arco de tu frente se hipertensa. Por ejemplo, en el cuadro de Álvaro Delgado que tú tienes, Julio, ahí está el arco de tu frente se hipertensa. Porque era, dentro de su fisonomía, un raro. Su relación con Pepe Hierro fue de hermanos, se querían muchísimo. Y yo aprovecho para decirte que si lo encuentro, no sé si lo encontraré, pero en una ocasión, porque hizo varios escritos que servían como presentación de los programas de exposiciones de Julio. Y en una ocasión le hizo una que es una maravilla, de Pepe Hierro, porque le taladraba. El artista lo conocía perfectamente. En un folio que está escrito todo, o sea, no hay margen limpio, está todo, por una parte y por la otra. Tenía algunas tachaduras, alguna pequeña enmienda y esto, y me pidió a mí que a ver si por favor se lo escribía a máquina, porque no lo entendía, no lo podía así leer bien para llevarlo a la imprenta. Y así lo hice, claro, lo hice con mil amores. Entonces él me regaló el original, el autógrafo, digamos, de Pepe. Y ese le tengo yo en Asturias, en algún sitio. Si le encuentro, te le daré a ti con muchísimo gusto, por ser de Pepe Hierro, por ser para Julio de Pablo, y porque la Fundación y tú así os lo merecéis. Lo que no sé con seguridad es si lo encontraré. Pepe Hierro hizo algunas clarificaciones maravillosas sobre la pintura de esto. Y voy a ver si recuerdo, que no sé si es en este mismo folio, que decía en un momento dado Pepe: Julio de Pablo quiere hacer pintura pura. No es culpa del artista si la pintura va más allá que el pintor. Sucede como la persona que quiere juntar palabras hermosas y una vez juntas se da cuenta de que esas palabras tienen significados que el autor no había podido prever. Y añade Pepe: de esta forma, Julio de Pablo, a golpe de color y a golpe de azar, está accediendo a un mundo presidido por el misterio. A mí me parece que esas palabras, esos conceptos que vierte Pepe, es que clarifican prácticamente toda la obra desde que se desprendió, digamos, del figurativismo, y que tan maravillosamente está representada en la exposición del CIDE. Tengo que decir que el título de la exposición, el Julio de Pablo, el poeta que hablaba en colores, es unas líneas de un texto que escribió José Hierro en su momento.
Yo quería hacer un par de preguntas, una a Francisco y otra a José Ramón, más bien del ámbito de los que habéis hablado. Y luego dejo las intervenciones a todos ustedes si quieren hacer alguna pregunta, a alguno de los tres que me acompañan en la mesa. Para seguir el orden, cuando estabas hablando, has hecho alusión a algo que yo siempre he considerado que es muy importante, y es a lo que te has referido respecto a la mujer de Julio de Pablo. Yo creo que fue muy importante porque, digamos, que le fidelizó un poco un comportamiento de tipo familiar. Todos sabemos que el mundo de los artistas es un ámbito muy propicio a la bohemia, a salir, a juergas y demás. El que haya tenido una sensibilidad, como tuvo Julio, de atender a su mujer, le hizo a lo mejor que fuera más disciplinado, y eso ha ayudado, paralelo a que tuvo una larga vida, favoreció a que tuviera mucha obra. ¿Tú crees que ha sido así realmente, que le sujetó a una vida más doméstica, más familiar, más disciplinada frente a la bohemia de los artistas por lo general? Bueno, vamos a ver, yo conocí a Paquita desde el año 68. Paquita era una persona buenísima, buenísima, pero era como si tenías una niña, cuando estaba bien. Cuando estaba mal, que tenía sus problemas de alucinaciones y había que hospitalizar. Entonces Julio me venía a mí llorando muchas veces y me decía: la voy a tener que ingresar en Encuentro, vamos a tener que ingresar en la mesilla. Y claro, aquello se pasaba, pero luego Julio era incapaz de dejarla sola. Y venía a mi casa a cenar, y después de cenar le decía a Blanca: Blanca, escríbeme lo que hemos cenado y dame de esto para llevárselo a Paquita. Y nosotros estuvimos pues todas las nochebuenas llevándole la cena a Julio y a Paquita. Y el hombre, a las 6:30 de la tarde, Paquita ya decía: bueno, pero pues no viene a la cena. Entonces, esto que tú dices, yo me he planteado, porque sin ninguna duda a mí no me tocaba, Javier, te agradezco muchísimo tus palabras, no me tocaba hablar de la pintura de Julio ni de las exposiciones. Qué duda cabe que hay un periodo fundamental en la vida y la obra de Julio, que es la relación que tiene con Manolo Arce, que tiene contigo, que tiene con Ángel Escárzaga, porque vosotros entonces erais los pilares del arte de San Sebastián. Manolo Arce fue el que le lleva, el que le presenta. Y yo tristemente empiezo en el 68 su amistad con él, y él corta con la Galería Sur en el año 71. O sea que yo me dolió a mí eso, ese corte, me dolió, porque yo creo que Manolo Arce ha sido, y después a Paco Revilla se lo decía antes, han sido fundamentales en la pintura del siglo XX en esta región. Para terminar y no enrollarme, Paquita le ató a Julio, y él siempre me decía a mí: ¿tú crees que yo estoy haciendo todo lo que puedo por ella? Lo que pasa es que nadie que tiene una mujer al lado viviendo y que tiene una enfermedad mental, como el profesor Díaz Manrique, que estáis aquí, nos podría explicar, porque también pasó por sus manos, pues está seguro. Y entonces, sin ninguna duda, que a él le ocupó mucho, y Julio fue un hombre atormentado, porque no fue un hombre feliz. Julio le veías que se reía contigo y que era cariñoso, pero su mente era una tortura. Y en gran parte lo era por el problema que él estuvo viviendo. Esto es una sensación que yo he recibido a lo largo de muchos años. No sé, Javier, totalmente. Javier Casanueva tiene, además de haber sido un amigo muy íntimo de él, y de verle Julio de Pablo a él muchísimo, porque le debe muchísimo, le debió. Escribió un libro que se titula Viejos Recuerdos, que me lo dedicó, y tiene un capítulo precioso sobre Julio de Pablo, y le cita 20 veces a Julio. Fue un gran conocedor. Y Paco, que está aquí sentado a mi derecha, Paco Revilla, pues ha sido la persona que en los últimos años le ha aguantado a Julio, le has aguantado. Julio al final ya era mucho tiempo, has estado con él
le has estado escuchando, le has estado... Porque él me decía, Paco me hace esto, Paco me dice esto. Y tienes toda la razón que la última parte de la pintura de él está ya... Pero sin embargo, el color, él lo ayuda con el color. Una pregunta también que le quería hacer a Francisco. ¿Crees que de haber tenido un marchante en Madrid hubiera tenido una proyección nacional mayor, pese a que... Perdona, repíteme la pregunta. Sí, no. Estamos aquí, José Ramón, iba intentando No, poner la parte pero de... acabe yo. Pero repítemelo. No, te decía, Julio de Pablo expuso por toda España en muchísimas galerías, pero te quería preguntar, si hubiese caído en manos de un marchante de Madrid, ¿hubiera tenido a lo mejor más resonancia en la capital y hubiera tenido otra proyección nacional? ¿O crees que era el ámbito en el que estuvo el adecuado? Está claro que sí, Julio. Pero eso pasa con los pintores, y muchos pintores que hay aquí, que conocemos todos y que son excelentes, pero se quedan aquí. Si Julio hubiera tenido algún impulsor, no sé, marchante, llamarle como fuera, fuera de Santander, en Madrid concretamente, la cosa habría pintado de otra manera, evidentemente. Hay pintores magníficos que se quedan aquí y se han quedado aquí. Y conocemos otros pintores que han tenido la suerte de enganchar con un marchante o una marchante con contactos en Nueva York o en Roma o en Tokio, lo que sea, les han hecho catálogos que son casi libros y se han puesto arriba en la cresta de la ola. No digo yo que Julio fuera comparable a estos, no entro a juzgar calidad de uno y calidad del otro, ni nivel artístico de uno y de otro, pero nivel artístico, ahora te lo digo, pues sí, porque el nivel artístico de Julio era muy alto. Estoy refiriéndome siempre a la espiritualidad del artista. En eso yo podré estar de acuerdo o no con parte de su obra, pero desde luego el sentimiento espiritual de Julio como artista, de ahí no tengo que quitar nada, ni un milímetro, porque eso es así. Y a lo que iba, en cuanto a esta sensibilidad de artista, Julio no tiene por qué envidiar a ninguno de los que han salido por ahí. De todas las maneras, habiendo, así con todo, hay artistas magníficos de aquí de nuestra tierra que han salido por ahí y no les han reconocido lo suficiente. Yo siempre tengo en la cabeza el nombre de Pancho Cossío. Pancho Cossío es reconocido casi, voy a decir, casi universalmente. Pero es que Pancho Cossío, que es el único inventor de los de la Escuela de París, tenía que estar, vamos, en la cresta de la ola, pero vamos, de una manera absolutamente indudable. Estas son las cosas que pasan, son provincianismos también, que las cosas si no se mueven de aquí, vamos a ver, tenemos un pintor excepcional que es Riancho, pero vamos con un cuadro de Riancho a Sevilla y es que no saben quién es. Bueno, pues por eso sí, efectivamente. Claro que conviene mover al pintor y sacarle de aquí, de esta tierra, naturalmente. Es que me refería a que pintores de la generación de los 60, en la que se integra Julio, los pintores informalistas de Cantabria, sin hacer una jerarquía de quién es mejor y quién es peor, pero todos recordamos nombres de los que fueron a Madrid, se relacionaron o se vincularon a algunas galerías de arte, el caso de Enrique Gran con Juana Mordú, el caso de los hermanos Sáez, Sam, Medina, Ceres, que se vincularon a Chrysler II y a lo mejor tuvieron una proyección que, de haber estado, pues en el caso de Sobrado por Rodríguez Saúl, un artista de estos de Cantabria, si Julio de Pablo hubiera caído en manos de uno de estos galeristas, igual hubiera tenido una resonancia mayor, que es a lo que me quería referir, y yo creo que está de acuerdo. Sí, en eso vamos. En eso yo no tengo la menor duda, ya lo acabo de decir, pero es que conocemos todos los que estamos aquí, pintores de excepción, artistas de excepción aquí en nuestra tierra, que son, no sé si como el caso de Riancho, pero de casos que son temas, pues claro, que son personas o artistas prácticamente desconocidos fuera del ámbito montañés. Bueno, pero bueno, esto es lo que hay, que a lo mejor no se han sabido mover, o porque han sido conflictivos o peligrosos y la gente les rehuía. Es que estoy pintando el caso de Rafael Medina, un pintor como una catedral, como una casa, pero claro que él mismo se echó el enemigo encima, porque es que la gente le rehuía. Pues porque te comprometía, te metían un lío, pobre hombre, y era un pedazo de pintor, no un pintor como la copa de un pino. Pero bueno, se movió en Madrid, pero no lo suficientemente bien, precisamente por su circunstancia, por esa forma de funcionar. Bueno, es que yo antes cuando le felicitaba a José Ramón no he dicho nada de ti, y como no me quiero ir de aquí y decirlo públicamente, agradecer el buen hacer que has hecho, es que ha hecho de todo, porque a los dos cuadros de mi casa los ha ido a recoger en persona.
empaquetaba allí, se ha subido todo. Entonces, es que estaba yo recordando antes que habéis estado hablando de los estudios de Julio de Pablo. Yo los estudios de Julio de Pablo los he conocido en este orden. San Celedonio 18, ahí estuve la primera. Después, Rua Mayor 10, en el 7º piso. Y de ahí se trasladó a la bajada de la Encina. No he conocido más. Luis Alberto Salcines, que él lo recordará como autor del libro, yo ya no me acuerdo, tengo un ejemplar, de un libro que publicaste hace muchos años, que era una recopilación, digamos, de visitas a estudios de pintores, charlas con el pintor y recuerdo. No sé si está recogido, pero ya no me acuerdo, de Julio de Pablo, pero sí, supongo que sí. Esa en cuál de estudio Fue en la bajada de la Encina. en la bajada de la Encina. Entonces ya bastante. Es del 77. Es que de la bajada de la Encina fue como vivir en el Hotel Real para Julio de Pablo. Porque claro, el de San Celedonio no tenía cuarto del baño, no tenía más que un urinal colgante. Y su visión de la bahía era a través de una ventanita así, que a mí me mandó subirme porque él lo apreciaba mucho. Se veía entre casas y lejísimos, así un poco, te adivinabas la bahía de Santa María. En Rua Mayor ya estaba mejor, y luego en el piso de la bajada de la Encina tenía cuarto de baño, tenía cocina, en fin, pasó a vivir como un príncipe y trabajó a gustísimo. No, simplemente decirte, Javier, que es así, es exactamente así. Quizás yo he confundido. Vamos a ver, los tres estudios de Julio son esos. El primer estudio, el que estaba en San Celedonio, debajo vivía su sobrina y sus tíos, y él estaba arriba en un cuarto. Le daban de cenar y lo que pasa es que él vivió en la calle Cisneros, también en la calle de la Concordia. El segundo estudio es el que rompió. Y el tercero, Julio vendió una exposición entera, 22 cuadros, el día que nació mi tercer hijo, que fue en el año 76 en la Sala Pipino, y cobró 2 millones de pesetas. Y entonces fuimos donde López Pablo, porque estaba construyendo, y Blanca, mi mujer, embarazada, subió con él al 7º piso, estaba en obras, y dijo, esto es lo que yo quiero. Entonces los tres estudios son los que tú has dicho, no hay más estudios. Nosotros hemos certificado ya varios cuadros de Julio de Pablo, porque uno de los objetivos fundamentales es el certificar, porque ahora está reciente el pintor, pero el tiempo no. Hasta ahora todos los que hemos certificado es que usted manda el cuadro, una fotografía, nos lo manda al contacto de la fundación y nosotros le extendemos un certificado de la fundación con el cuadro reproducido, con las dimensiones del cuadro y con la autenticidad, gratuitamente. Y de esta forma llevamos pues unas 20 certificaciones de Madrid, de algunos sitios que nos están pidiendo. Y naturalmente que en el futuro la idea será ir catalogando. Lo que pasa es que la obra de Julio de Pablo es una obra muy extensa. Y además se fue mucho a Barcelona. Hay mucha obra en Barcelona que tú no sabes, que se la llevaban en furgonetas. Porque Julio nunca vendió la obra, lo que estaba pintando. Esta obra generalmente es de los años finales 90, principios de los 2000. Bueno, esa obra es desde que... Sí, aquí Julio jamás podía vender lo que pintaba, porque la gente iba a lo anterior. Y cuando estaba pintando grises, quería la época de Van Gogh, y cuando estaba pintando ya posterior a los grises, querían los grises. Y entonces el hecho real es que Julio pues venía una tablita y cuadros y no vendía mucha pintura. Entonces venían de Barcelona y le compraban a Julio y le llevaban en una furgoneta, pues le llevaban 30 y 40 cuadros, porque esto era así. Entonces está muy extendida la obra.
Y hubo momentos muy difíciles de Julio, que tenía pues vivía aquí al lado de la Plaza de Toros y había una tienda de ultramarinos y el aceite y la comida y eso era cambio de cuadros, cosas de este tipo. Pero bueno, la pregunta de usted es, la Fundación le puede certificar sin ningún problema y gratuitamente. Lo que sí que pienso, me parece que sería un propósito, un espíritu de la Fundación, es que aquellos que tengan alguna obra de Julio, que hicieran una fotografía, dieran el título, las dimensiones, la fecha si la tiene, la técnica, el soporte, etcétera, y que se lo comunicaran a la Fundación, de cara a que el día que se haga una publicación o simplemente que haya una catalogación, se sepa que eso a quién pertenece, ¿no? Para hacer un seguimiento de ello. Eso no cuesta nada y además incluso de esa forma se puede hasta, en fin, revalorizar la obra, no sé si también, no solamente económicamente, sino artísticamente, ¿no? Saber que está pues en una colección determinada, que tiene un precio, que de cara a publicaciones y de cara a exposiciones. Bueno, pues hemos guardado un recuerdo a través de la palabra de Julio de Pablo, el recuerdo de las imágenes, de las formas y de los colores lo tenemos abajo. La exposición va a estar hasta el día 10 de enero. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en este acto y por supuesto gracias a Francisco, a José Ramón y al invitado especial que tengo que decirlo en voz alta. Habíamos pensado invitarle a la mesa antes de ir a Salvador. Lo que pensamos es que a lo mejor 4 personas aquí y invitarnos, y va a ser mucha gente interviniendo y estamos convencidos que Javier iba a estar y que además iba a intervenir. Bueno, ha sido una ocasión de que hayas intervenido en lo directo. Pues muchas gracias y buenas tardes.